Cuando era niña, me preguntaba por qué decían que yo era débil, y conforme fui creciendo entendí que lo mejor era usar un short debajo de la falda, tomar de la mano a mis amigas para cruzar el patio y protegernos entre nosotras. Algunas de ellas ya no están, muchas ya no pueden contar su historia. Y a decir verdad, en 2019 pensé que yo tampoco sobreviviría para contar la mía. Afortunadamente sigo aquí, sigo viva. Sobreviví junto con otras hermanas, sobrevivimos. Y tenemos mucho que decir porque aún podemos hablar por las que ya no están. Contar esa historia que hay detrás del éxito y de lo mucho que nos costó llegar a donde estamos en un contexto machista. Porque somos fuertes, somos poderosas, somos empoderadas. Yo sí creo que un mundo mejor se puede lograr, pero solo de la mano con otras mujeres, uniendo esfuerzos y apoyándonos. Es hora de escucharnos, porque tenemos mucho que decir. Bienvenidos, hoy tenemos a Donají Alba, me da mucho gusto que estés con nosotros, Donají. Gracias por hacerte un tiempo, sé que de verdad hoy has tenido un día muy pesado, fuiste a Sinaloa, regresaste, pero ya por fin estás con nosotros. ¿Cómo estás? Dime. Muchas gracias, Jocelyn. Muy bien, pues cansada, pero con muchas ganas de platicar contigo. Muchas gracias. Oye, pues, cuéntanos, ¿cómo ha sido estos días de campaña para ti? ¿Dónde has Pues, estado en estos días y qué zonas te faltan? pues mira, han sido días muy largos, a veces el cansancio llega, pero también han sido días de mucho aprendizaje, porque justo el recorrer los caminos, hablar de las propuestas, hablar con algunos compañeros, no se puede mucho por el tema de la pandemia, pero reconocer a compañeros que están ahí, que siempre han estado, es muy gratificante porque uno se nutre de sus ideas. Y bueno, hemos recorrido muchos estados, hemos estado en Baja California, Jalisco, Sinaloa, Estado de México, Yucatán, Quintana Roo, en fin, bueno, hemos intentado recorrer un poco de todo para tener diálogo con todos los actores. También es eso, que en cuanto llegamos, eso es muy gratificante, en cuanto llegamos, pues hacemos contacto con algunos que nos dan orientación en temas logísticos y nos buscan otros, consiguen mi teléfono no sé de dónde y me llaman y me dicen queremos tener una pequeña charla contigo, 5 minutos. Yo, aunque me parten 500,000, intento darle espacio a todo el mundo porque todos los compañeros son importantes. Es la base del trabajo que siempre he hecho en Morena. Entonces, así ha sido. Y la verdad es que estoy muy contenta. Ahora me faltan, por ejemplo, mañana voy a Aguascalientes, Zacatecas. Oye, pues mira, justo eso que mencionas es algo que fue de esa manera en como yo te conocí, ¿no? Yo sabía que tú ya tenías un cargo importante dentro del Comité Estatal de la Ciudad de México y pese a que yo era una militante de la Ciudad de México que no tenía un cargo como tal, sino que me dedicaba solamente a repartir el periódico Regeneración, tuviste siempre como una buena voluntad de acercarte a nosotros y así es que yo te conocí y de verdad yo estoy muy agradecida porque no solamente de esa manera te conocí, sino también por el apoyo que me diste en el tema de violencia de género que yo viví. Y también por eso para mí era muy importante tenerte en este espacio para que pues más compañeras y compañeros se enteraran de esta trayectoria del feminismo que tú ya tienes pues desde hace mucho, que no es recién y nada más porque lo quieras tener como una bandera dentro de la campaña, sino que ya lleva mucho tiempo. Y por eso también quisiéramos conocer un poco más. ¿Cómo era Donají de pequeña? ¿Qué la motivó a ser feminista? Y sobre todo como este sentir que he visto en ti como
como de defender causas y de defender mujeres y de defender situaciones, incluso a veces sabiendo que puede estar en riesgo tu posición política, ¿no? Y sabiendo que igual hasta te pueden criticar. Entonces, pues eso es lo que más o menos nos gustaría saber. ¿Cuándo naciste, Don Ejí? ¿Dónde naciste? Yo nací en la Ciudad de México, en el Centro Médico Nacional. No, no hay nada más chilango que eso. Nací de una familia de izquierda, mi papá es periodista, siempre estuvimos escuchando en mi casa dos cosas, temas de política por el trabajo de mi papá y temas de arte. Mi mamá era corredora de arte. Entonces, digamos que el arte y la política siempre estuvieron presentes en las charlas en mi casa, las cenas de mi familia eran siempre con pintores o periodistas o políticos que pues hablaban de cambiar el mundo, ¿no? Yo, digamos, de joven siempre vi, por ejemplo, en la figura de mi mamá, una figura de una mujer que buscaba cómo resolver las cosas, digo, por eso creo que yo estoy hecha para hacer la talacha, porque mi mamá siempre vi que ella se movía para resolver las cosas. Si se le presentaba un imposible, ella buscaba la manera de hacerlo, nunca se le podía decir que no. Y también me nutrí viéndola a ella, viéndola a sus amigas, que mi mamá siempre tuvo amigas muy libres, mujeres que, no sé, quizás tu generación lo entiende más fácil, pero mi generación o la generación de mi mamá para ellos todavía era más complicado pensar que podían tener libertades para ejercer su sexualidad o su vida. Es decir, muchas de las amigas de mi mamá decidieron no tener hijos, o decidieron no casarse, o decidieron tener un novio y después otro. Mi mamá siempre me rodeó de figuras femeninas de ese tipo. Entonces, y bueno, verla a ella siempre tan dinámica, eso me nutrió mucho para entender que pues una decide la vida que tiene que vivir y tiene que asumir esta decisión como una postura política, ¿no? Es decir, no casarse como yo decidí no hacerlo, o no tener hijos como yo decidí no hacerlo. Es una decisión política, porque también uno decide, tiene derecho a decidir, no hay nadie que te pueda imponer la manera en cómo quieres vivir la vida. Tú tienes hermanas. Sí. ¿Y tienes hermanos también? Un hermano y una hermana. ¿Cómo era esta dinámica entre hermana y hermano, sabiendo que, ahora que me cuentas que tu mamá pues tenía una postura de avanzada para su época? Me interesa saber eso. Pues mi hermana es un poco como yo. Mi hermana es 2 años y 2 años y cachito menor que yo. Yo soy la mayor. Entonces para nosotras dos siempre fue muy fácil tomar ese tipo de decisiones. Más bien a veces hubiéramos querido que nos indujeran un poco más temas, ¿no? O sea, nunca hubo un reclamo acerca de por qué pasaban los años y no me casaba, o por qué pasaban los años y no quería tener un hijo. Nunca hubo un comentario. Es más, creo que al contrario, mi mamá siempre decía, no, déjenla, porque siempre, las tías, ¿no? Siempre, ¿y a qué hora? Y, ¿no? Los comentarios de Navidad, y mi mamá siempre decía, déjala en paz, no se va a casar, déjala en paz, ¿no? Entonces mi hermana y yo siempre tuvimos, pues nos parece natural esto de que podamos tomar nuestras propias decisiones. Mi hermano es mucho menor que nosotras. Mi hermano fue ya el chiquito que llegó. Yo tenía 12 años, creo, cuando él nació. Y afortunadamente, él también es un hombre muy consciente de su masculinidad. Él es un hombre muy consciente de su capacidad de conciliar. Ernesto se llama, mi hermana se llama Claudia. Y bueno, Ernesto tuvo
pues 3 mamás, siempre lo cuidamos, pero también tuvo este acompañamiento de mujeres que fueron libres y que pusieron sus límites. Y él creo que yo sé que es un hombre muy responsable también con las mujeres que se han presentado en su vida. Y es un hombre también muy, muy responsable y muy libre. Yo creo que justo es de esta generación de chicos que ya toman su masculinidad con muchísima sensatez, ¿no? Es decir, no tienen esta figura de un machismo tan frágil como tuvieron otras generaciones. Él asume muchas cosas y combate la violencia, que eso es algo que me gusta mucho de mi hermano, chiquito. Te había comentado que la dinámica de este, pues sí, programa es contar las historias de vida de mujeres que pues tienen todavía la oportunidad de hacerlo porque muchas ya no están, y de que nos cuenten cómo ha sido difícil todavía pues llegar a estos espacios de poder, ¿no? Pese a todos estos avances ya en materia legislativa que hay gracias a partidos donde tú participas, y donde yo participo, y otros más, y no solo en México, sino también en Latinoamérica, en otros países. Te explicaba un poco la dinámica, y hay algunas compañeras que me han cuestionado, decían, ¿y por qué la bebida, no? Y me pareció muy curioso que tú no cuestionaste, me habla también un poco de eso, ¿no? De que das como por sentado algunas cosas, que justo es abrir el debate y el tema de empezar a normalizar ciertas cosas. Habías elegido el mezcal. ¿Nos podrías contar un poco por qué mezcal? Bueno, en mi casa mi papá es de Jalisco y mi mamá era de Oaxaca, entonces siempre hubo un debate acerca de cuál era el mejor destilado. Yo creo que elegí el mezcal porque me gusta más, no lo sé, por el sabor me gusta más. De repente sí tomo tequila, pero en general es mezcal. No me gustan las bebidas dulces, la cerveza últimamente no me gusta mucho. Entonces prefiero tomarme 1 o 2, también conozco mis límites. Sí, claro. Y me gusta mucho el mezcal. Oye, Donají, yo vi algunos videos y decías que te criaste entre panaderos, pero ahorita no me has mencionado quién es el panadero de tu familia. Bueno, es que eso fue algo que sacamos porque justo lo que te decía, mi mamá resolvía desde muy niña. Uh-huh. Buscaba la manera de resolver su situación económica, de resolver sus problemas. Entonces justo mi mamá y mi abuela tenían un negocio de pan cuando ella era okay. Entonces primero fue pan, luego ella fue maestra en Ciudad Nezahualcóyotl y luego vendió arte. Pero digamos su primer negocio, la primera producción de la casa fue vender pan, es decir, buscando cómo resolverse la vida, ¿no? Y mi abuela, pues igual, ya sabes, como las señoras que hacían lo que fuera para sostener a su familia, ¿no? Sí, claro, y metidas en este tema de la maternidad y de solucionar, ¿no? Si no había de la chamba, pues solucionar de otra manera, pero sí. Que tus hijos no se quedan sin comer, ¿no? Sí, sí. Tú dices que elegiste no ser mamá, elegiste no casarte, y eso es algo que en el feminismo todavía, para ciertas feministas, pues es controvertido, ¿no? Como que para muchas el tema de la maternidad es muy importante y como que no es, una mujer no está suficientemente realizada hasta que no cumple el tema de la maternidad. Yo creo que por supuesto estoy totalmente a favor con la idea que tú tienes, ¿no? O sea, es bien válido decidir
si se quiere o no se quiere tener hijos, pero a la fecha tú te ves con hijos después de esto o estás muy enfocada en tu tema en el proyecto de Nación. ¿Cuál fue la decisión? ¿Sobre todo fue por un tema personal o político o fue por...? No, yo no me veo de ninguna manera, no, yo no me veo teniendo hijos, no por un tema de trabajo, sino porque yo he descubierto otra manera de disfrutar mi vida y mi cuerpo. Es decir, yo si hubiera decidido compartir mi vida con otro ser humano, educándolo, viéndolo nacer, crecer, lo hubiera hecho hace algunos años. En este momento creo que ya no tengo cabeza para eso, no solamente por el trabajo, que es muy absorbente, pero podría hacer el esfuerzo. Tener un hijo no es algo que se planea, es algo que se hace, es un tema de decisión. Nunca hay un momento propicio para tener tiempo para cuidar a un niño. Y más bien nunca tomé esa decisión porque no quise, porque no lo vi en mi proyecto de vida. Y en este momento tampoco, no solamente por mi trabajo, sino porque yo estoy muy bien viviendo mi vida sola y estoy muy bien disfrutando mi sexualidad como la vivo. Pues nunca tuve esta necesidad de tener un hijo. Es que te escuches el empoderamiento, aquí. Mi amiga, muy bien. No, y me encanta esta postura porque justamente pues es lo que queremos nosotros rescatar también con estas experiencias. Sí, aunque creo que también justo las chicas que lo deciden y que sí, lo no, hacen, también. Es una decisión muy pertinente. Y también decidirlo sin necesidad de un varón, ¿eh? O sea, la maternidad creo que se decide de una manera muy personal y femenina. O sea, creo que pueden tomar esa decisión aunque no haya un hombre a un lado. Eso es una cosa muy femenina, muy de decisión personal. Esto que tú mencionas de aunque no haya un hombre a un lado, también ha sido un punto importante, creo que en tu forma de trabajar en Morena, ¿no? En tu forma de haber venido construyendo partido, ¿no? O sea, nunca tu forma de haber entrado a Morena fue realmente desde mérito propio, ¿no? O sea, tú entraste a Morena y quisiera que nos contaras un poco cómo fue eso, porque tú te dedicabas a otra cosa. Yo me dedicaba a otra cosa. ¿Te esperabas estar aquí? No. ¿Qué pasó? Yo me dedico, o sea, mi familia siempre, como te dije, fue pues muy chaira. Siempre estuvimos metidos. Siempre pues teníamos amigos, en mi familia tenían amigos políticos y periodistas, siempre estuvimos empapados de esos temas. Artistas. Pero no era algo que yo planeara hacer, yo me dedicaba a hacer traducciones, estudié para eso y eso quería hacer en la vida. Todavía a veces acepto traducciones para recordar porque me relaja, porque es algo que me gusta mucho. Yo me fui a estudiar a Francia, pasé un año trabajando en una secundaria en Francia. Eso es lo que siempre me gustó, pero de repente llegó esto y no me pude detener. O sea, fue como que dije, bueno, está bien, voy a aceptar cuidar una casilla. Y al día siguiente me dijeron, no vas a ser representante de casilla, vas a ser RG. Y después de eso ya me dijeron, bueno, pero es que ahora te vamos a proponer para ser consejera del primer consejo de Morena. Bueno, luego vamos a proponerte para ser presidenta de la mesa directiva. Fue así, ¿no? Y todo lo que me proponían, pues me gustaba. Entonces, digamos que fue una cadena muy rápida en la que me fui enrolando y ya no pude detenerme. Entonces me di cuenta que también me gusta, que es algo que puedo hacer.
que quería aprender a hacer. Algo que tienen los traductores, que es una cosa que yo reivindico mucho y que me doy cuenta que aprendí, es que los traductores tienen que aprender muy rápido de muchos temas. O sea, es decir, te dan una traducción de química o de física cuántica y en una semana tienes que saber los conceptos básicos de química o de física cuántica para entenderlos y traducirlos. Eso es como la técnica básica de un traductor. Entonces, yo puedo decir que por eso he aprendido tantas cosas, porque en muy poco tiempo de no tener una experiencia militante, pues he aprendido escuchando, leyendo, acompañando, hablando. Esa capacidad de aprendizaje y de conocer sistemas es propia de un traductor, ¿no? ¿Cuántos idiomas hablas? Eh, ¿Sabes traducir? Francés, inglés, italiano. Entonces, tienes como una capacidad de adaptabilidad, ¿no? Algo así, como flexibilidad mental también, ¿no? Sí, Y de también. absorción de muchos temas rápidamente. También, Entonces, tú llevas a Morena, yo supongo que pues cuando aceptaste ser representante casi ya era porque ya tenía cierta simpatía al proyecto de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? sí, siempre. Por Yo esta misma por postura de izquierda. primera vez voté por Andrés Manuel para jefe de gobierno. La primera vez que voté fue por Andrés Manuel. Nunca antes habías votado. Porque era menor de edad. Entonces, cuando cumplí mi mayoría de edad, la primera vez que voté fue por Andrés Manuel. Entonces llegas a la izquierda, llegas a un partido que se está construyendo. Bueno, en ese momento estabas todavía, supongo que Sí, cuando nos prestaban un partido, ¿no? Tal vez era Convergencia o PT. PRD, o PT. Ajá. Luego ves que se empieza a formar el partido, te gusta, te empiezas a involucrar, las cosas se van dando y ¿en qué momento tú comienzas a tomar esta postura del feminismo también como a rescatarla? Porque creo que hay que ser conscientes y hacer una crítica válida que cuando nos conocimos, incluso tú y yo, todavía no se veía muy definido en el partido una postura muy clara feminista dentro del partido, ¿no? Fue como a partir de personajes como tú y de otras compañeras que estábamos viviendo violencia, que inevitablemente tuvimos que decir, a ver, oigan, aquí estamos, ¿no? Y necesitamos unirnos y vernos entre nosotras y reconocernos y que el partido empiece a hablar de este tema, ¿no? ¿Cómo fue para ti? Yo nunca te lo he preguntado, pero tengo esa duda. Antes de que yo te conociera por el tema de violencia que yo había sufrido, ¿tú ya habías sufrido violencia ahí en el partido? ¿O ya habías conocido a otras compañeras? Porque cuando tú y yo nos conocimos, pues tú ya conocías a compañeras feministas que realmente a mí me ayudaron mucho a empoderarme y eso te lo agradezco mucho porque yo tenía muchísimo miedo en ese momento, ¿no? Es normal que en ese momento estés, pues tengas dudas, tengas miedo, te sientas sola y realmente que no me iban a soltar, ¿no? Entonces, esas compañeras, ¿cómo las fuiste conociendo? Por ejemplo, esa duda tengo, ¿cómo fueron dándose ellas? Pues mira, creo que yo he estado, digamos, en el feminismo desde la acción y la lucha contra la violencia. Existe también mucho acompañamiento y eso creo que está muy bien de parte de compañeras que dan mucha capacitación, ¿no? Creo que eso está muy bien porque tenemos que generar conciencia de conceptos, de historia, etcétera. Yo más bien puedo decir que he vivido pues cosas que no me gustan, ¿no? Nuestro partido es parte de la sociedad mexicana. No podemos negar que la sociedad mexicana es producto de la educación sentimental que nos dieron las películas de Pedro Infante, ¿no? El hombre impulsivo, que se atreve, que es agresivo, que además es festejado por ser agresivo, que siempre tiene una mujer al lado dándole de comer, ¿no?
Somos parte de eso, también Morena es parte de eso. No quiero decir que seamos mejores ni peores, simplemente somos reflejo de eso. Y por eso, desde el principio, en política puede pasar algo, que siempre hay muchas mujeres, digamos, muy echadas para adelante, pero que siempre empezaron a un lado de un hombre que las veía como un patrón o como una herramienta para brillar ellos, ¿no? Siempre somos las secretarias, las asistentes, las acompañantes, las que suavizan, el hombre impulsivo y a un lado una mujer que suaviza, ¿no? Esa figura también se da en Morena, siempre existen estas figuras y yo desde el principio me di cuenta que existían estas figuras, digo, no diré nombres, pero compañeros que, porque al final son compañeros que tienen conceptos erróneos, pero son compañeros que nos veían como las secretarias, como las ayudantes, que no teníamos derecho a tomar un micrófono si no era con el permiso de ellos, o si no era para protegerlos a ellos, o para disculparlos a ellos, porque ellos podían tener los arranques más estridentes y violentos, y siempre estábamos atrás nosotros diciendo, perdónalo, pero es que es así, se enoja, ¿no? Esta reivindicación de la virilidad a través de un grito, ¿no? Entonces, bueno, yo viví mucho tiempo eso, también en Morena, también tuve esas malas experiencias, ¿no? Entonces puedo decir que más bien mi acompañamiento de compañeras ha sido desde eso, decir desde la sororidad, decir no estamos solas, hay conductas que no se pueden aceptar, tenemos que dar una lucha absoluta en contra de la violencia, porque también tenemos aliados, hombres. Yo tengo muy claro que hay compañeros como el Fisgón, por ejemplo, que tienen clarísimo su papel, su masculinidad, tienen exactamente claros los conceptos y con ellos podemos generar un debate distinto de cómo hacer política también con una perspectiva feminista, libre de violencia y con las libertades de las que te hablé para las compañeras, ¿no? Fomentando las libertades de nuestra sexualidad. Eso me parece muy importante. Entonces, bueno, en esas reivindicaciones he estado, no tanto en la, digamos, en la producción de cursos, o para eso hay compañeras que lo han hecho de una manera excelente, en lo nacional y en lo estatal. Yo más bien me he dedicado un poco a acompañar algunos casos, tampoco muchísimos, pero sí algunos casos que me han movido muchísimo, ¿no? Y por eso creo que una de las estrategias que tienen que establecerse en el partido son reglas claras contra la violencia. Tenemos que dar el ejemplo, es decir, sí pueden haber, digo, la paridad ya es ley, esto tenemos que establecerlo sistemáticamente en nuestro partido. No podemos poner pretextos de que es muy difícil y no, es ley y punto, se acabó, tenemos que hacerla efectiva. Herramientas contra la violencia, o sea, no puede haber en nuestro partido más compañeras que no tengan cómo protegerse. Es decir, por ejemplo, tenemos que tener se quedó a hacer un protocolo. En 2018 quedamos que íbamos a hacer un protocolo. Y no se hizo. Herramientas como esa tenemos que utilizarlas. No podemos esperar a que un hombre nos dé herramientas como esas. Quedamos en 2018 que este protocolo contra la violencia política lo iba a institucionalizar la Comisión de Honestidad y Justicia y no lo ha hecho. Pues tenemos que buscar la manera. Si la Comisión de Honestidad y Justicia no se pone las pilas, tenemos que empujar por otras maneras. Pero esas deudas con nuestras militantes no podemos postergarlas un día más, porque mientras sean peras o manzanas, los casos pueden seguir ocurriendo, y mientras haya más reglas claras, mientras las compañeras tengan
una herramienta de la cual echar mano, pues será mucho más fácil la convivencia y las mujeres se atreverán más a participar en Morena. Esto que mencionas del tema de del protocolo de atención es una asignatura pendiente desde hace muchos años, que quedó en stand-by y que es creo tu propuesta más importante ahorita, ¿no? Como para secretaria general, o bueno, es la que más he escuchado. Pero hay algunas compañeras o algunos compañeros ahorita sobre todo que pedí, que querían preguntarte, decían, ¿por qué Don Ají se hace acompañar de Mario Delgado? Si ella es suficiente para hacer una campaña sola, si siempre ha estado trabajando sola en territorio. Ahorita creo yo lograr entender que tiene que ver con esta postura que tú manejas, que es bien sana y bien necesaria también en el feminismo, de entender que también los compañeros los necesitamos, ¿no? Para construir. O sea, no nada más va a ser entre nosotras. Pero sí quisiera preguntarte eso. La imagen que tenemos varios de ti, o que se tiene mucho de la militancia de ti, es que eres una compañera que surgió de las bases definitivamente, que surgió repartiendo el Regeneración, y que a Mario lo ven de una manera diferente, ¿no? Lo ven que él no viene de las bases, viene pues de venir haciendo política en la curul, lo cual no significa que sea peor, ¿no? Pero sí lo ven como extraño, como una combinación rara. En ese sentido, ¿tú qué podrías decir a estos que preguntan eso? Bueno, Mario, bueno, mira, yo la estrategia que utilicé siempre desde que llegué a Morena es la de nutrirme de la gente que tenía experiencia. Yo llegué sin experiencia. Yo sabía traducir, pero no sabía hacer política. Ahora ya puedo decir que algo le sé después de 8 años de haber estado acá. Ya como que hablo morena, ¿no? Ya hablo sabiendo. Pero bueno, en aquel momento, cuando llegué, yo me nutrí de compañeros que también eran fundadores. Yo me nutrí de la experiencia de Mario, de gente como Mario, que siempre estuvieron acá. Cuando uno tenía una duda, uno quería preguntar algo, estaba gente como Mario, ¿no? A quien se le podía consultar y pedir ayuda, porque sabes que al principio no había nada, o sea, poníamos todo. Yo trabajaba en la mañana traduciendo como loca para tener dinero también, para apoyar el movimiento por las tardes, y si no me alcanzaba, pues iba y le decía a gente como Mario que ayudaban de todas las maneras. Entonces, primero eso, la experiencia, y después el hecho de que en estos 2 años Mario no estuvo metido en este conflicto que tuvimos o en estas diferencias. Él estuvo ayudando en lo que tenía que hacer, en la Cámara, ayudando en generar, en sacar la agenda que el presidente necesitaba en la Cámara de Diputados. Pero también, además de la experiencia, la capacidad de conciliación, la capacidad de ser política que tiene Mario, también le reconozco a Mario que ha sabido construir en territorio, no solamente en lo legislativo. Acuérdate cuando nos mandaban a miles de lados, también mandaban a los legisladores, que no salía la Asamblea Constitutiva en Nayarit, ándale Mario, vete para allá, que no salía la Asamblea Constitutiva en Colima, vete para allá a ver cómo le haces, pero la sacas. Y se trataba de ir a brigadear y a ir a acompañar. También ahí conocí a Mario, ¿no? Yo, pues claro que agradezco mucho que me reconozcan mi trabajo en el partido, pero yo también reconozco que para esto se necesitan 2. Es un tema de 2 espacios en el que uno se tiene que acompañar de compañeros con los que uno comparta un proyecto de partido, comparta una estrategia de trabajo. Mario es talachero, igual que yo, es de recorrer, de caminar. A él se le ocurrió primero que a mí,
esta idea de proponer que el comité ejecutivo sea itinerante. Esto de despachar en las oficinas de la colonia Roma, pues las oficinas están muy bonitas, pero ¿cómo crees que los compañeros de Sinaloa, de Nuevo León o de Mérida van a tener que venir a resolver los problemas que tienen acá? Los que tenemos que movernos somos nosotros. No, Mario lo tiene muy claro. Y en cuanto le escuché, por ejemplo, eso, dije, pues sí, claro, es que eso es una de las cosas que tenemos que empujar. Quien llegue al comité ejecutivo tiene la capacidad, debe tener la capacidad de moverse tan rápido como un rayo para estar en 5 lugares al mismo tiempo. Esto es algo que se aprende estando en territorio. Esto de que tienes 2 reuniones y tienes que llegar a un lado y al otro, pues también tienes que llegar a la reunión de Colima o a la reunión de Monterrey, porque así se resuelven las cosas, es decir, estando presentes, ¿no? Mario es talachero, es conciliador, genera diálogo, y siempre ha estado comprometido con el proyecto de Morena, por eso decidí hacer equipo con él. Esos valores, eso de hacer la talacha, de gastarse las suelas de los zapatos, de ser conciliador, de no quedarse con el diálogo solamente con una persona, eso es algo que yo también sé hacer. Y por eso solo con Mario pude haber formado esta dupla, ¿no? Y creo que ayer se notó un poco más en que igual sí hay muchas coincidencias en el proyecto entre ambos, cuando menciona en Sonora que está dispuesto a abrirle espacios a la diversidad sexual, ¿no? Que cree que es importante que en los siguientes comicios la diversidad sexual tenga representantes populares. Y bueno, eso es imposible que alguien diga que tú no has estado del lado de la diversidad sexual, ¿no? Ese es otro gran tema que quería yo que comentaras, ¿no? Porque igual no sé si lo has comentado en los espacios donde has estado, en los estados que has estado, pero sería muy bueno que nos contaras un poco que si bien no perteneces a la diversidad sexual, desde tu postura heterosexual friendly, nos has tratado de ayudar siempre, ¿no? Y acompañar. Sí, pues eso es algo que también aprendí en mi casa. Yo cuando era muy niña me daba cuenta que el mejor amigo de mi papá era un señor que vivía con otro señor y que se querían mucho y que tenían un amor, a veces se peleaban menos que mi papá y mi mamá. Yo decía, ay, qué bonito que se quieran tanto, ¿no? ¿Y preguntabas? Pues sí, y me decían, pues son esposos, ¿no? En esa época en que era pues, muy complicado. Claro, sí, ¿no? Y luego tenían otros amigos, ese era el mejor amigo de mi papá. Y luego tenían otros amigos que igual vivían juntos, se querían, y además tenían hijos que yo me divertía mucho cuando iba a verlos porque eran niños que tocaban el violín. Entonces, pues jugaba mucho con ellos, veía que eran felices. Yo le decía, ay mamá, yo quiero tener una familia como la de ellos y que me enseñen, quiero tocar violín como ellos. Es decir, siempre noté que pues el amor existe entre dos personas independientemente del sexo con el que nacieron. Entonces, en ese sentido también en mi familia me educaron a reconocer eso y a observarlo como algo que ocurre en nuestra sociedad y que se vive de una manera muy feliz. Y acá en Morena, pues descubrí a chicos maravillosos que me han hecho su aliada en temas de la diversidad, que me han dado la oportunidad de acompañarlos en sus luchas. Chicos muy jóvenes, que desde su juventud son capaces, y eso es muy admirable para mí, que desde su juventud son capaces de luchar por una causa que viven todos los días. Es decir, esto de luchar por tus derechos, por tu sexualidad, es algo que se vive todos los días desde la comunidad LGBTI. Ustedes tienen que reivindicar esto todos los días de su vida porque viven con eso. Entonces,
al igual que yo, mujer, que reivindica su derecho de ser libre, ustedes reivindican esa libertad también. Y también eso me une a Mario, por ejemplo. Los dos tenemos claro que la agenda progresista en Morena está presente, ¿no? Y que no lo podemos regatear, lo tenemos, ¿no? Entonces, sí. Y han pensado, por ejemplo, hoy que estuvieron en Sinaloa y que yo tuve la oportunidad de vivir en Sinaloa y de ver que la diferencia de militancia entre Sinaloa, Puebla, Tlaxcala, Estado de México es diferente, o sea, aunque pensamos, tenemos muchos puntos en común, sí es cierto que pues el machismo en algunos otros lados permea mucho más que en otros lugares. ¿Han pensado en estas formas de cómo instaurar una agenda tan progresista para espacios donde hay militancia que le va a costar y que no va a estar tan de acuerdo? ¿Han pensado en estrategias para conciliar? Que yo creo que saben hacerlo, ¿no? Yo que te conozco, tú dices que solamente con una persona sí podrías haber hecho dupla con una persona que quisiera conciliar igual que tú, y en eso estoy totalmente de acuerdo, pero sí han pensado que en este momento llevamos mucho tiempo de estancamiento, ¿no? Hay una militancia como desesperada, con ansias, y no sabemos qué tanto realmente esta agenda progresista pueda gustarles o no a algunos. ¿Han pensado en eso? Sí, sí, claro, y sí nos damos cuenta. Hay momentos o más bien hay regiones en donde hay temas que todavía no son procesados de la misma manera, incluso entre los mismos militantes de Morena. Pero bueno, a ver, hay temas que son irreconciliables, o sea, que no tienen por qué cuestionarse. Primero, la lucha en contra de la violencia, eso no es negociable. Se tiene que luchar contra la violencia en todos los sistemas, ¿no? Y se tienen que generar herramientas. Por ejemplo, el tema de la violencia cibernética. Ahora muchos estados ya lo tienen legislado, entonces en Morena podemos tener observatorios de violencia cibernética para las militantes de Morena. Eso, por ejemplo, es otra herramienta que se puede utilizar. En fin, bueno, hay cosas hay mínimos que no son negociables. Hay otras cosas que creo que se tienen que fomentar a través de la formación política. Es decir, hay compañeros que piensan entenderlo, que creen que lo saben o que dicen, bueno, es que en mi estado no es así y yo me debo al pensamiento de mi distrito, entonces no puedo votar el matrimonio igualitario, porque la gente de mi distrito es sumamente conservadora y yo fui electo por esa gente, entonces no puedo. Creo que al final lo que falta es formación política, hacerles entender a los compañeros que no es un tema del pensamiento de una región, sino es un derecho. Y en Morena, claro, más bien nuestra agenda está hecha de derechos que son irrenunciables. No tenemos por qué coartarle el derecho a las personas para decidir su vida, ¿no? Y creo que también Andrés Manuel ha tenido un mensaje mucho más claro en estos temas los últimos tiempos. Ha sido mucho más específico en sus reivindicaciones. Como él siempre dijo, para él lo importante era ganar la presidencia, y a partir de que lo ganamos, esos temas los ha tenido muy claros. No necesitamos controversias, más bien creo que necesitamos entendimiento. La formación política en esos casos puede ayudarnos muchísimo. Y el acompañamiento, porque también el problema es que no los acompañamos. Yo creo que otra historia hubiera sido si hubiéramos tenido comités ejecutivos que acompañaran a los diputados, que tuvieran capacidad de diálogo con la militancia y que dieran la información de estos temas. Muchas veces la desinformación es lo que hace tomar decisiones erróneas, ¿no?
¿Hay algo más que tú creas que es necesario resolver urgentemente ahorita con este cambio de dirigencia? Bueno, hay muchos pendientes y hay muchas urgencias. Primero que nada, está llamar a un acuerdo de unidad, de consenso, para poder ganar la elección del año que viene. La elección del año que viene es sumamente importante porque tenemos que garantizar que haya una mayoría en el Congreso para respaldar al presidente de la República. Es algo que se necesita no solamente para Andrés Manuel, que sería muy justo que tuviera ese aliado, sino también para dar continuidad a la 4T. Es decir, desde el espacio del Congreso se deciden muchas cosas y tenemos que ayudar, tenemos que fomentar que ese liderazgo se logre. Ese es el primer gran reto. Después, institucionalizar el partido. Tenemos que regresar o dar respuestas a todas estas demandas legítimas de la militancia acerca del padrón, acerca de la credencialización, reagrupar los comités de base para todas las necesidades, no solamente para la formación política, los círculos los círculos informativos que se generan a partir de un comité de base son fundamentales en este momento para combatir la infodemia, por ejemplo, ¿no? Entonces, la reorganización de la militancia a través de los comités de base que pueden ser círculos de estudio, volver a imprimir el periódico Regeneración, que se vuelve a imprimir de distintas maneras, bastante como con mensajes contradictorios después del 2018, tiene que otra vez publicarse como en su origen, el Regeneración de los grandes temas nacionales, y además en un tiraje como el que existía antes, que había para todo el mundo, había para que todo el mundo tuviera esta herramienta para llegar a las casas. Tenemos que, bueno, el tema del dinero, todos los partidos políticos van a seguir recibiendo los recursos, a pesar de los recortes que ha tenido el gobierno de la República para garantizar austeridad. Los partidos políticos van a seguir recibiendo lo mismo. Nosotros ya sabemos lo que es construir un partido político sin dinero, sin nada. No necesitamos ese dinero. Ese dinero tiene que utilizarse para el tema sanitario, para pagar lo que se va a necesitar para la vacuna del COVID, para los hospitales, para insumos, en fin, para todo lo que se necesite. Donar el dinero, eso también, donar las prerrogativas del partido para ese fin, también es una urgencia. Hay muchísimos temas, ¿no? Que siguen siendo pendientes de nuestro partido, pero sí, el primerito es ganar la elección de 2021. Ahorita hubo un gran avance en la modificación de la convocatoria. Sí. Fuiste de las primeras, si no es que la primera, en decir, esta convocatoria viene mal hecha, no puede ser que estén violentando nuestros derechos políticos, y gracias a eso el tribunal ya lo solicitó al INE. Entonces, hay muchas más posibilidades de que ahora la Secretaría General, pues sí, quede en manos de una compañera. Sí. ¿Qué nos puedes comentar respecto a eso? Bueno, sí, en el INE pusieron pretextos porque decían que era mucho más importante el resultado y el conocimiento que el tema de la paridad. Después el tribunal los reorientó diciéndoles, no pongan pretextos, la paridad se puede cumplir de muchísimas maneras, y además de manera sustantiva, en el resultado, no solamente la paridad en la integración de los aspirantes, sino en el resultado. Entonces, bueno, ese tema se logró, me parece un muy buen mensaje, justo porque se tiene que abrir
el diálogo, reivindicar el hecho de que pueden ser mujeres las que queden en esta representación. Entonces, al final, creo que se logró emitir ese mensaje que tiene que ser sistemático. Entonces, hay posibilidades de que quede, más bien, tiene que quedar una mujer en alguna de las dos posiciones, ¿no? Dependiendo del resultado de la presidencia, se logrará la paridad en alguno de los dos espacios, ¿no? ¿Te hubiera gustado ver más mujeres candidatas? Claro. Claro que sí. En presidencia, en secretaría general también. Claro. Sí, por supuesto. Pero bueno. ¿Crees que la campaña ha sido igual para ti que para otras compañeras, otros compañeros? No. O sea, creo que la ausencia de mujeres es el resultado de no abrir los espacios. Las mujeres no entienden, no vemos la posibilidad de poder participar porque naturalmente no se nos abren los espacios. Yo sí he dicho en muchos lados que a mí me ha costado el doble del trabajo que a los varones que participan para la Secretaría General lograr esta visibilidad, ¿no?, en los medios de comunicación. Yo he tenido que esforzarme el triple para conseguir espacios, a diferencia de mis compañeros varones, porque naturalmente se tiende a observar a los varones, ¿no? Supongamos que llega este día en octubre, que ya se va a decidir, ya no falta mucho. No. Tú ya fuiste presidenta del Consejo Nacional en la Ciudad de México. Del Consejo, sí, de la Ciudad de México. Ajá, fuiste secretaria de organización. Sí. Y ahora serías entonces secretaria general del partido a nivel nacional. Piensa que es ese día que estás ahí. Seguro estarías emocionada, yo estaría muy emocionada también, muchas compañeras, muchos compañeros. Si ese día pudieras decir, voltear a vernos y ver lo que has vivido, lo que ha pasado, y si pudieras darle ese día un mensaje a las compañeras y a las chicas que igual y no están en el partido, pero que igual están viendo este programa y que saben que es bien difícil entrar en espacios, a participar en política, ¿no? Hay que abrirse esos espacios con los codos, ¿no? ¿Qué podrías decir tú en ese momento y qué prometerías también para las mujeres, compañeras, a partir de tu gestión, a partir de que empieces ese día? Pues bueno, primero les diría que mi presencia ya en esta lista de aspirantes es producto del acompañamiento de todas ustedes. Es decir, es producto de el haber vivido en Morena todos estos años y haber hecho política a un lado de todas ustedes, de compañeras que se atreven, que tienen ganas de cambiar a este país, que no les da miedo todos los problemas que puedan surgir personales y políticos por esta militancia. Yo me he nutrido de la presencia de muchas mujeres como tú, Jocelyn, como Anita, como muchas compañeras. Entonces, les diría que mi presencia en esta encuesta es por eso, y lograrlo será también por eso. Y que, bueno, así como he estado acompañada por todas ustedes, tengan por seguro que encontrarán una secretaria general que podrá acompañarlas y defender sus derechos y sus libertades, porque creo que así es una manera más fácil de vivir la vida. Al final todos queremos ser felices, eso buscamos en Morena, ¿no? La felicidad y el bienestar de los mexicanos. Entonces yo quiero ayudar también a que las compañeras puedan tener una vida libre y feliz, libre de violencia. Entonces que en mí podré encontrar una aliada en contra de todos estos vicios de la sociedad mexicana que tanto daño nos han hecho. Y que además mi presencia es garantía de que se están abriendo muchos espacios para compañeras
militantes de base que quizás no tuvieron la ventaja de haber tenido un encargo de representación popular. Yo no he tenido ninguno, porque lo he decidido, o sea, no porque me haya faltado opciones para entrar, pero yo he decidido estar solo en el partido. Y creo que también eso reivindica el derecho de todas nosotras a participar desde nuestra militancia en el partido. Es decir, todas nos estamos formando para esto, para entrar en espacios de decisión. Entonces, yo les diría que también mi presencia en el Comité Ejecutivo Nacional lo vean como la posibilidad de ir tomando espacios de decisión. Faltan muchas mujeres, ahí están, pero quizás como yo todavía no se atreven. Yo mucho tiempo estaba como intentando decidirme y decidirnos también es importante porque tenemos derecho, porque están los espacios, porque también tenemos que diversificar. Faltan muchas compañeras, muchos espacios. A veces creo que no nos damos abasto para todos los espacios que tenemos que cubrir. Hay que echar mano de las compañeras que tienen las capacidades y que tienen ganas. Hay que echarnos para adelante. Y me faltó mencionar otro espacio donde has estado, que fue el Instituto Nacional de Formación Política, y que a propósito también habla mucho esto de que gracias a ese espacio que el Fisgón ha trabajado junto contigo y otros compañeros, pues también ahora ya se visibiliza mucho más a las mujeres, ¿no? Y ya de hecho se han visto más mujeres, están pues las círculas de estudio y están también algunas compañeras me parece, las feministas 4T también tomando sus espacios, ¿no? Entonces, es gracias también a que, pues poco a poco se ha logrado colocar en la agenda esto. Yo, pues, ya no tengo más que decirte, don Ají, quisiera brindar contigo. Nos brindamos casi, nos la pasamos hablando. Salud, salud. Salud, te agradezco mucho, sé que has tenido un día muy pesado, se nota un poco que estás cansada, pero eso habla de que realmente estás esforzándote por buscar y hablar con todos los militantes, lo cual se agradece bastante que estés tratando de llegar a todos los lugares para hablar con ellos. De verdad te deseo toda la suerte del mundo, todo el éxito, de verdad que deseo que puedas estar ahí para representarnos y pues que independientemente de que de lo que venga ahorita, que yo estoy casi segura que esto va para bien, ¿no? Pues que esto siga, ¿no? Que necesitamos de personas como tú y que nos sigan inspirando y que nos sigan ayudando y apoyando para que podamos seguir construyendo entre todas más fortaleza y más espacios, y que la siguiente candidata a secretaria general sean más mujeres que hombres y más mujeres en candidatas de presidente, y que nos quedemos sorprendidas en las próximas también. Sí, exacto. Tenemos que llegar a eso. Tienen que venir las nuevas generaciones a suplirnos en todos los lugares que se necesite. Y pues muchas gracias. Sí, ha sido un día bien cansado, pero siempre dan mucho ánimo hablar con compañeros tan queridos como tú. Bueno, pues te mando un abrazo, cuídate mucho, espero verte pronto ya que la pandemia nos lo permita. Sí. Y pues te deseo todo lo mejor, cuídate, nos vemos entonces. Muchísimas gracias, nos vemos pronto. Un abrazo, bye.